El título de la predicación del día de hoy es Trabajando en la reconstrucción de los muros. Ese va a ser el título, Trabajando en la reconstrucción de los muros. Y hoy vamos a ver Nehemías capítulo 3, del verso 1 hasta el verso 32. De hecho, vamos a ver los 32 versículos de una manera rápida. Y antes de leer los versículos, yo quiero que recordemos qué es lo que vimos la sesión pasada y qué fue lo que vimos en el capítulo anterior. ¿Qué encontramos en el capítulo anterior? Bueno, encontramos en el capítulo anterior a un Nehemías. Recuerden, Nehemías era el copero del rey, que se acerca al rey más poderoso de su época, al rey de Persia, y le pide ausentarse un tiempo. Le dice: rey, hay una necesidad en el pueblo de las casas de mis padres, necesito ir. Y pide permiso para ir. ¿A qué? A ir a Jerusalén a reedificar los muros de Jerusalén. Bueno, no solamente al rey le parece bien enviarlo, sino también a toda la corte, y lo manda con todos los recursos necesarios, los cuales Nehemías ya había meditado y orado para que pudiera reconstruir los muros. Una vez llegando a la tierra de Jerusalén, pues Nehemías descansó 3 días de su largo viaje y dice algo muy importante: quiero ir a ver los muros cómo están. Porque recuerden, Nehemías, dicen los expertos, Nehemías no conocía la ciudad de Jerusalén. Esta era la primera vez que él había ido. Entonces necesitaba ir a inspeccionar la ciudad y para ver si los muros realmente estaban tan mal como su hermano y sus compatriotas judíos le dijeron que estaban los muros. Entonces salió de noche y sin decirle nada a nadie, solamente llevando unas personas y a su guía, ve los muros y dice: bueno, este es el problema, tenemos que darle solución. Ya viendo los muros, regresa y ahora sí le dice a los líderes de la ciudad la razón por la cual él estaba en Jerusalén. Dice: estoy aquí para reconstruir los muros de esta ciudad. De hecho, acompáñenme a Nehemías capítulo 2, verso 18. Estas fueron las palabras de Nehemías. Nehemías capítulo 2, verso 18. Dice así, Nehemías capítulo 2, verso 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Nehemías les dijo: vengo con este propósito. Tengo el apoyo de Dios y del rey. Los líderes que antes estaban desanimados, entre ellos Esdras, porque recuerden, aquí ya Esdras y Nehemías se conocieron, dijeron: bien, vamos. Si una vez este rey canceló la obra y ahora está dando apertura para que se reconstruyan los muros de Jerusalén, estamos contigo, Nehemías, guíanos y manos a la obra. ¿Qué vamos a encontrar entonces en el capítulo 3? En el capítulo 3 veremos cómo se fueron reconstruyendo los muros. Encontraremos las personas, las familias, los judíos que participaron en esta gran obra. Por eso vamos a ver el día de hoy la importancia de trabajar en la obra de Dios, porque aquí ya están colocando manos a la obra el pueblo de Dios. Veremos la importancia de trabajar en la obra de Dios. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y antes de mostrarles el bosquejo, quiero que leamos rápidamente los 32 versículos de Nehemías para que entendamos qué grande era esta obra. Miren, es necesario leerlo. ¿Por qué? Porque a pesar de que veamos nombres, veremos quiénes estaban involucrados en la construcción. Vean, si quieren, pueden ir buscando, les adelanto, en sus Biblias algunas tienen mapas, por lo general se llaman Jerusalén en tiempos de Nehemías, y ahí en ese mapa van a ver el muro que se fue reconstruyendo. Ahí para cada vez que yo diga un nombre, ustedes digan: pues sí es cierto. Empezando de arriba a su izquierda y regresando. Empiezan con la puerta de las ovejas a su izquierda y regresando. Ahorita lo vamos a retomar, pero vamos a leer Nehemías capítulo 3, verso 1 al 32. Vamos a leerlo rápidamente. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron la puerta de pescado. Ellos
la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauraron Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Melusam, hijo de Beriaquís, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana. Verso 5. Inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauraron Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronita, y varones Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Verso 8. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada en Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauraron también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, y asimismo restauró junto a ellos y enfrente a su casa Jedaías, hijo de Arumafat, y junto a él restauró Atus, hijo de Asabnías. Verso 11. Malquías, hijo de Arín, y Asub, hijo de Paat Moab, restauraron otro tramo, y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloem, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Verso 13. La puerta del valle la reconstruyó Anum con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro, hasta la puerta de Muladar. Reedificó la puerta del Muladar Malquías, hijo de Recá, gobernador de la provincia de Bebet a Kerem. Él la reedificó y levantó las puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colosé, gobernador de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Verso 16. Después de él restauró Nehemías. Este no es el Nehemías, sino es otro Nehemías, hijo de Asub, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Reum, hijo de Bani, y junto a él restauró Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos, Babai, hijo de Enadab, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Esar, hijo de Jesúa, gobernador de Mispa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Verso 23. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a la casa, y después de esto restauraron a Azarías, hijo de Amasías, hijo de Ananías, cerca de la casa. Después de él restauró Biniú, hijo de Enadab, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usaí, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que estaba en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo que habían en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la puerta que sobresalía, y la torre, que sobresalía. Después de ellos restauraron los teoquitas, otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Verso 28. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Immer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Alaf,
Restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulán, hijo de Serequías, enfrente de su cámara. Verso 31. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Mucho texto, ¿no? 32 versículos. Ahora yo les quiero mostrar el bosquejo, ya para resumirlo. Ya no vamos a volver a tocar todo el texto, solamente era para que tengamos en mente quiénes eran los que participaron y qué tramo tocó cada uno. Vean, rápidamente, solamente lo voy a decir una vez. Bosquejo. 1. El llamado de Dios de trabajar en su obra. Esto es lo que vamos a ver. 2. Los recursos de Dios para trabajar en su obra. 3. El pueblo de Dios que trabaja en su obra. Y 4, la recompensa de Dios por trabajar en su obra. Esto es lo que vamos a estar viendo en la predicación del día de hoy y no se preocupen, los puntos del bosquejo los vamos a seguir tocando. Vamos a ver el primer punto del bosquejo, el tramo de Dios de trabajar en su obra. Y aquí nosotros, como ya lo leímos, el texto bíblico, hermanos, es sumamente claro. Nehemías dio a conocer los nombres de las personas que simplemente trabajaron en la reconstrucción divina de los muros de Jerusalén. Ahora, ¿se acuerdan que les había dicho que a ver si podían encontrar su mapa? Bueno, espero que lo hayan encontrado. ¿Por qué? Porque, miren, siguiendo las manecillas de reloj en reversa, primeramente se empieza por la puerta de las ovejas y de ahí baja a su izquierda. Vean. Así, primero empieza con la puerta de las ovejas, baja a su izquierda y como lo vieron en el versículo 32 hacen esto y vuelve a terminar en la puerta de las ovejas. Les voy a decir el orden. Recuerden, vayan a su izquierda, sigan el muro a su izquierda. Primero está la puerta de las ovejas, la primera en ser reconstruida. Y después esa reconstrucción llegó hasta la puerta de los pescados. Y esto lo encontramos del verso 1 al verso 2. De ahí se fueron con la reconstrucción a la puerta antigua, o también llamado en algunas Biblias la puerta vieja. Esto lo encontramos del verso 3 al verso 5. De ahí bajaron hasta la puerta del valle, verso 6 al verso 12. Y de ahí hasta la parte de hasta abajo, a la puerta del muladar, que esta puerta del muladar era como el basurero de la ciudad. Ya están en la parte más baja del muro. Después, ahora suben de allí hasta el estanque, o hasta la puerta de la fuente. Esto lo encontramos en el verso 15. Y de ahí suben hasta las puertas de las aguas, verso 16 al 26. Y a partir de la puerta de las aguas, ahora comienza la reconstrucción hasta llegar hasta la puerta de los caballos. Y después de ahí culmina regresando a la puerta de las ovejas. Entonces hace así, como así, baja y así, vuelve a subir. Entonces vemos que toda esta reconstrucción empezó en la puerta de las ovejas y verso 32 terminó en la puerta de las ovejas. Esa fue toda la reconstrucción, esos fueron los 32 versículos. Y en Sergio, y si tenías este resumen, ¿por qué leímos todo? Bueno, porque teníamos que leerlo. Venimos a eso, escuchar la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la palabra escrita. Por eso lo leímos. Entonces, estos hombres, hermanos, fueron hombres obedientes a la voluntad de Dios. Y hermanos, déjenme decirles que hoy es exactamente lo mismo que pasó hace muchísimos años con el pueblo de Jerusalén. Quizás a ti y a mí Dios no nos pide que levantemos una muralla como a ellos. Ellos literalmente, Dios les dijo, pueblo de Jerusalén, vayan y levanten una muralla muy grande, muy ancha, para que ustedes puedan ser protegidos, porque es mi voluntad. Pero a nosotros quizás esta tarea no nos es dada. Levantar murallas, pero les digo una cosa, hermanos, Dios sí te va a pedir a ti que te involucres en su obra para trabajar en su obra. Para los judíos de aquel entonces, trabajar en la obra de Dios, ¿qué era? Reconstruir una muralla, reconstruir muros. Pero a ti te va a pedir algo totalmente diferente. A ti te va a pedir, quiero que tú, cristiano, cristiana, de Iglesia Cristiana Gracia Sublime, por individual, quiero que ustedes trabajen en mi obra. Quiero que como los judíos, ustedes sean obedientes y comiencen ya a trabajar. ¿Cuál es este gran trabajo que todos los cristianos en individual tenemos? Mateo 28, verso 18 al 20, la gran comisión. Vayan conmigo, quiero que lo lean.
Es más, si pueden, por favor, apréndanselo de memoria, porque esto es para una de las razones por la cual Dios te salvó. La gran comisión. Mateo 28, verso 18 al 20. Mateo 28, verso 18 al 20. Vean lo que dice y empieza con estas poderosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice así el texto. Y Jesús se acercó y les dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Escucha. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es tu gran tarea. Este es el trabajo en el cual tú tienes que entretenerte y poner todo de ti. Edificar la iglesia de Cristo. Ahora, la iglesia de Cristo no son 4 paredes, sino es ir por todos los perdidos, encontrar a las ovejas y unirlas al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tú tienes que construir las paredes de este gran templo que es el cuerpo de Cristo. No algo material, sino algo espiritual. Y hermanos, déjame decirte que precisamente es tu gran privilegio. Consiste en compartir el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Hablarle de las personas de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Hacerles un llamado al arrepentimiento para que dejen sus vidas de pecado y decidan entregar esa vida al único Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro gran y sumo sacerdote, el unigénito Hijo de Dios. Ahora, si este es nuestro llamado, si este es nuestro trabajo, si esta es la gran comisión para la cual tú fuiste salvado, yo te hago la pregunta: ¿estás siendo obediente al llamado de Dios y estás trabajando en su obra? ¿Estás siendo obediente en trabajar en su obra? ¿Por qué? ¿Por qué nace esta pregunta? La realidad del asunto de todo esto, hermanos, es de que nuestro Señor quiere que todos, y en todos estás tú, por individual, que todos sus hijos, quiere el Señor que nos involucremos en extender el evangelio a todo el mundo. Quiere que nosotros salgamos a las calles y prediquemos el evangelio y mostremos a las personas lo glorioso que es nuestro Señor Jesucristo. De hecho, nuestro Señor espera que cuando el Señor nos mande y nos diga, oye, Sergio, pongan ahí su nombre, por favor. Pide, Roberto, Mari, pongan ustedes su nombre, Miguel, Ana, pongan su nombre. De hecho, quiere que cuando el Señor les diga, oye, tienes trabajo que hacer, ponte a trabajar. En lo que el Señor espera de cada uno de nosotros es que contestemos, sí, Señor, ya voy. Y luego agarres tus cosas y te pongas a trabajar. Eso es lo que espera el Señor. Lo que el Señor quiere es que nosotros simplemente seamos obedientes a sus mandatos. ¿Y sabes la razón por la cual tú no eres obediente a este mandato? ¿Sabes por qué tú no sales a las calles y predicas el evangelio? ¿Sabes por qué tú no te has adueñado de la gran comisión? ¿Sabes por qué todavía sigues en tu casa de perezoso y no pones manos a la obra? Como decimos aquí en México, y eso para los que nos ven en otros países, porque todavía no te ha caído el 20, todavía no has entendido, todavía no te has atesorado estas palabras. Escucha, hermano, hermana, tú no te perteneces ya a ti mismo. Tú ya no eres tu dueño. Y eso es lo que todavía no has entendido. Tú no estás en este mundo. Cristo no te salvó para que veas todas las películas que quieras ver, para que gastes el dinero donde tú quieras gastar, para que gastes tu tiempo donde tú quieras gastar, para que tú mismo escojas tus propias amistades. No. Dios no te salvó para que tengas tu mejor vida hoy. Cristo te salvó para que le dieras gloria y honra y te pusieras a trabajar en su bendita gran comisión. Esto lo entendía el apóstol Pablo. Vayan conmigo, 1 Corintios capítulo 6, verso 20. Pablo entendía perfectamente por qué Cristo vino a morir en la cruz y por qué él fue salvado. 1 Corintios capítulo 6, verso 20. Primera de Corintios capítulo 6, verso 20. Dice así, Primera de Corintios capítulo 6, verso 20.
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios con vuestros cuerpos y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando Pablo se está refiriendo y le dice a los corintios, porque habéis sido comprados por precio, les está diciendo, ustedes son esclavos de su Señor. Por lo tanto, pues, glorifica a Dios como con su cuerpo en obediencia y en espíritu. Eso es lo que les está diciendo. Ahora, ¿ustedes cómo van a glorificar a aquel Señor que los compró? Aquel su dueño. Lo mismo que Pablo les dijo a los corintios. Primero entendiendo que a pesar de que son adoptados, siguen siendo esclavos. Ustedes ya no se pertenecen a sí mismos. Sirven a un Señor para que posteriormente sus vidas, su cuerpo primeramente físico, el que vemos, refleje obediencia y así tengan un espíritu más conectado, más en sintonía con nuestro Señor Todopoderoso. Así, ¿cómo puedo cumplir este mandamiento? Perfecto, simplemente obedece lo que Dios te está mandando a hacer, salir y trabajar en la obra del Evangelio. ¿Por qué? Porque si tú decides poner este cuerpo físico a trabajar en la obra de predicar el Evangelio, la gran comisión, entonces, escucha, entonces y solamente entonces, tu comunión con el Señor se hará más estrecha y así podrás glorificarlo en cuerpo y en espíritu. Si tú no obedeces en santificación y en la gran comisión, tu comunión con el Señor se verá siempre chiquita. No lo disfrutarás como Dios quiere que lo disfrutes. Dios quiere el paquete completo. Dios quiere que también sufras a causa de su nombre. Y solamente vas a sufrir a causa de su nombre cuando estés encerrado en tus cuatro paredes viendo tus telenovelas turcas. No, cuando te pongas a trabajar en la obra de Cristo. Ah, pero estoy trabajando en la obra de Cristo. Mira, estoy trabajando, lavando trastes. O pongan el trabajo de ustedes. No, es salir y predicar el Evangelio. Es salir y compartir el Evangelio. Y tal vez alguno aquí diga, caramba, Sergio, es que verás, tú sabes que compartir el Evangelio también requiere un don. ¿Tú sabes, Sergio, que el evangelismo es un don? Sí, yo lo sé. Sergio, a mí me cuesta trabajo salir a las calles. Yo entiendo que es un mandato predicar el Evangelio, yo entiendo que es mi trabajo, pero entiende, Sergio, que también es un don. Yo no creo poder cumplir con esto. Y yo te digo, tienes toda la razón. El hablarle a la gente también es un don. Está el don del evangelismo. Es un don, es un regalo de Dios. Por un lado, sí, Dios nos manda que compartamos el Evangelio, ninguno estamos exentos, pero por otro lado también es un don, tienen toda la razón. Pero les digo una cosa, no te preocupes, tú puedes seguir trabajando con el Señor. ¿Cómo? Yo te diré. Entendiendo que el evangelismo es un don también y que no todas las personas tienen este don tan desarrollado o por sus personalidades les da pena hablar, te voy a decir una cosa. El hacer la gran comisión no solamente es compartir el Evangelio. La gran comisión en su esencia, sí, es hablar de Cristo, sí es compartir el Evangelio, sí, claro que sí, es hacer discípulos, pero la gran comisión, el centro, es glorificar el nombre de Dios en todas las instancias de nuestras vidas. Glorificar el nombre de Dios. Entonces, hay más áreas en las cuales tú puedes trabajar. Y en esas áreas donde tú puedes trabajar, ahí Dios va a encontrar oportunidades para que tú compartas la gran comisión. Yo te voy a decir algunas, que a lo largo de la iglesia, de la historia de la iglesia, el Señor en su misericordia ha permitido que hombres trabajen. Por ejemplo, hemos hablado mucho de George Mueller, ¿cierto? Sabían que él era un pastor predicador, pero él no solamente se conformó con esto. ¿Qué hizo? Y lo hemos hablado. Abrió orfanatos para la gloria de Dios. Ahí tienen, ¿trabajó en qué? Abriendo orfanatos. Todos hemos escuchado de Charles Spurgeon. Su título es El príncipe de los predicadores modernos. Gran predicador. Pero muy pocos hablan de su esposa. ¿Saben lo que hizo su esposa? Ella no predicaba. Ella no compartía el evangelio. Un día, ella tenía muchos ahorros. Bueno, Spurgeon sí era pudiente, pero su esposa le dijo, oye, he notado esta necesidad, esposo, de que muchos pastores no cuentan con una biblioteca personal para hacer sus sermones. Entonces Spurgeon simplemente le dijo, y dice su biografía que de manera de retándola, ¿y qué vas a hacer al respecto? Entonces su esposa lo tomó de forma de reto y dijo, pues yo tengo mis ahorros,
Entonces con mis ahorros voy a comprarle a estos predicadores libros para que estudien y para que armen buenos sermones. Se gastó todos sus ahorros, pero sirvió en la obra, comprando libros. Y otras personas que las vieron, donaron dinero. Y uno de los ministerios de Charles Spurgeon en su iglesia, que su esposa inició, era recolectar dinero y con ese dinero comprar libros para predicadores pobres. Y así pudieran armar buenos sermones. Otro hombre, William Bott, él es conocido porque fundó el llamado Ejército de Salvación. Ejército de Salvación en sus inicios hacía campañas evangelísticas. Bien predicaban el evangelio, pero ¿saben lo que decía William Bott? Él decía, no solamente hay que quedarnos con las necesidades espirituales, hay que darles a estas personas también para sus necesidades físicas. Entonces empezó a recolectar despensas y empezó a abrir orfanatos, y hoy en día Ejército de Salvación se caracteriza por sus campañas de evangelismo, pero también porque dan generosamente en momentos de necesidad y en lugares pobres. Y dan generosamente me refiero económicamente y me refiero en sustentar en necesidades físicas. ¿Se dan cuenta? Sí, está bien predicar el evangelio y estamos eso llamados, pero también hay otras áreas de trabajo en las cuales podemos involucrarnos. Una más, dos más. William Wilberforce. No sé si lo ubican. De hecho, aquí tenemos algunos escritos de su amigo. Él trabajaba en el Parlamento inglés, por así decirlo, era como senador diputado aquí en México. ¿Qué hizo él? Pues simplemente él quería ser pastor. Se acercó con su amigo John Newton, el autor de la canción Sublime Gracia, y le dijo, John, yo tengo este anhelo. ¿Cuál es tu anhelo? Ser pastor. Guíame, tú eres pastor, yo quiero ser pastor, guíame. Voy a dejar mi dinero, voy a dejar mi trabajo en el parlamento, quiero ser pastor. ¿Sabe lo que le dijo John Newton? No. Tu llamado no es ser pastor. ¿Cómo que no? No. Si tienes un trabajo en el parlamento inglés, lucha para abolir la esclavitud. ¿Qué hizo William Wilberforce? Hizo el pastorado a un lado y se dedicó a tiempo y alma a abolir la esclavitud. Y semanas de su muerte la abolió. ¿Se dan cuenta? Otra obra que no simplemente fue compartir el evangelio. Una más, David Wilkerson. Espero que lo conozcan, gran predicador moderno, carismático pero grande. Él predicaba el evangelio sí en las calles de Nueva York, pero ¿saben también qué era su ministerio? Ayudar a necesitados, drogadictos y alcohólicos a primeramente conocer a Cristo y ayudarles a dejar su adicción. ¿Se dan cuenta? Son muchas las obras que podemos hacer. Es mucho el trabajo de Cristo. Solamente nos falta ¿qué? Decisión y entrega. Tú no trabajas en la obra de Cristo porque no hay dónde trabajar. Tú no trabajas ahorita en la obra de Cristo porque no quieres hacerlo. Porque no estás dispuesto a dejar tus comodidades, porque no estás dispuesto a dar el plus ultra, el más, el extra. No estás dispuesto a hacer eso. Pero bueno, la obra de la Gran Comisión, hermanos, siempre está de la mano con ayudar y suplir las necesidades de tu entorno. Siempre, siempre, siempre. Ahora yo te pregunto, por favor, toma estas preguntas personales como si yo te estuviera viendo a ti personalmente. Yo te pregunto a ti, a cada uno en individual, ¿qué te ha mandado Dios a hacer para la expansión de tu reino? ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón para hacer en tu calle, en tu colonia, en tu ciudad? ¿Ya lo estás haciendo? ¿No lo estás haciendo? ¿Estás siendo obediente? ¿Estás desobedeciendo? Piensa en todo esto, porque Dios no quiere a gente perezosa. Dios quiere a gente que esté trabajando en su obra. Dios quiere este tipo de personas. Bueno, que no te quepa duda, hermano, hermana. Dios ya te llamó a trabajar. No es de que, a ver cuándo me llaman. No, Dios ya te llamó. Desde el momento que te compró a precio de sangre, ya te dijo, ponte a trabajar en mi gloria, en la expansión de mi evangelio. Y hay varias áreas donde puedes expandir mi evangelio y mi gloria. Solamente tienes que obedecer, ser valiente y comenzar a, ¿qué? A edificar la iglesia de Cristo, así como estos hombres edificaron poco a poco, pero trabajando los muros de su ciudad. Y así pasamos al punto número 2 del bosquejo. Los recursos que Dios te da para trabajar. Los recursos que Dios te da para trabajar. Ese sería el punto número 2 del bosquejo. Bueno, todo cristiano que busca obedecer a su Dios
y busca involucrarse en la obra de su Dios, tiene que saber que por la misericordia del Todopoderoso, Dios nos da herramientas que podemos usar a nuestro provecho para iniciar el trabajo en la obra de nuestro Señor. Y yo te voy a dar algunos recursos, te voy a mencionar algunos recursos que la Biblia menciona y que ya son tuyos, y que en cualquier momento de tu trabajo tú puedes ocuparlos. Y primero, y el más importante, cuentas con el Espíritu Santo. Cuentas con el Espíritu Santo. Ve lo que dice Juan 14:26. Es que estoy solo en esta gran obra. No es cierto, tienes al Espíritu Santo. Juan 14:26. Dice así la palabra de Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tenemos al Espíritu Santo como guía. Tú no estás solo en tu trabajo, Él está contigo. Él está ahí para ayudarte. Y como dice la Santa Palabra, si Dios con vosotros, ¿quién contra nosotros? Pero créelo, hermano, para que te pongas a trabajar. Ahí está el Espíritu Santo al lado tuyo, esperándote. Dice, ¿cuándo empezamos? Yo ya quiero empezar, pero tú, ¿cuándo empezamos? Y en el momento que tú pongas un pie afuera de tu casa, el Espíritu Santo va a hacer manos a la obra. Empezar. Y Él te va a ir guiando donde Él quiere que vayas. Yo te pregunto, ¿quién guió a Jesucristo al desierto? Lee bien en los evangelios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y Él también te guiará allí. No quiero decir que te vaya a mandar a un desierto, quiero decir que te va a guiar en todo momento y que Él estará contigo. Por eso no tengas miedo de ir a trabajar. Ve y trabaja en la obra del Señor. Ya vimos, en la gran comisión o haciendo una obra que lo glorifique, que todo a fin de cuentas se junta, va junto con pegado. También, una más, cuentas con el cuerpo de Cristo. Cuentas con el cuerpo de Cristo. Vean 1 Corintios capítulo 12, verso 12. 1 Corintios capítulo 12, verso 12. Dice así la palabra de Dios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también que Cristo. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que a lo mejor tú dices, bueno, por fe tengo al Espíritu Santo, pero mi fe es tan chiquita que necesito ver a alguien que esté a mi lado. El Señor en su misericordia dice, ve a tu hermano de al lado, Él está contigo, dispuesto a apoyarte en la gran comisión, dispuesto a apoyarte en lo que Dios ponga en tu corazón. Tienes a toda la iglesia para que estén a tu lado. No solamente al Espíritu Santo, sino también ¿a quién? Al cuerpo de Cristo. Ahí está. Y esto tenemos que tenerlo en mente. Dios no quiere llaneros solitarios. Dios quiere que todos sus hijos se involucren unos con otros y trabajen juntos en la gran obra. ¿De qué? De predicar el evangelio. Miren, y esto vean en el ejemplo de Nehemías. Dios, ¿qué le dijo Dios qué le colocó en el corazón a Nehemías? Hacer los muros, ¿cierto? Y él pudo haber dicho, Rey, dame todo a mí. Y como yo todas las puedo, me voy y no le digo a nadie, simplemente me pongo a construir los muros, aunque me tarde 50 años de mi vida. Pero Nehemías fue inteligente. ¿Qué dijo Nehemías? Yo no puedo solo. Fue inteligente y humilde, yo no puedo solo. Le voy a decir a los hermanos, y ya lo leímos en el capítulo 2, este es el trabajo, ¿quién se me une? Y todo el pueblo, ¿qué dijo? Nosotros. Entonces, lo que Dios le había puesto en el corazón de Nehemías, ya lo había transmitido en otros hombres que también tenían este anhelo en su corazón. Y lo hicieron. Ahora, quiero que entiendas una cosa. En ocasiones realmente vas a trabajar solo. A lo mejor te tardas en un tiempo en que otra persona dentro de la congregación, pues si siente el mismo anhelo que tú. Pero mientras eso ocurre, puedes decirle al hermano, a la hermana, bueno, nadie quiere ir conmigo, nadie tiene el anhelo de esta obra. Pueden orar por mí y apuesto que todos van a decir que sí.
Ahí tienes tu apoyo. ¿Qué más apoyo quieres en lo que las personas se levantan para ayudarte en cuerpo en tu gran tarea? A lo mejor tú no sabes cómo resolver algo. Para eso estamos en la iglesia. ¿Para qué? Para darte un consejo. Para decirte esto va así, esto va acá, en la obra del Señor. Para eso el Señor también puso pastores, para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Mira, estás trabajando en esta área que creemos que la manera en la cual puedes glorificar más a Dios es esta. Se pone en oración, se medita, sí es cierto, gracias, pum, se trabaja en eso. ¿Se dan cuenta? Nunca van a estar solos. Así salgan a las calles solos, pero en consejo, en oración espiritual, nunca están solos. Siempre el cuerpo de Cristo está ahí al lado de ustedes. Siguiente, cuentan con dones espirituales. Este sería el tercer punto. Ustedes no solamente tienen al Espíritu Santo, tienen a los hermanos de la iglesia, sino que tienen los dones espirituales. Y esto lo encontramos, lo leo rápido, en 1 Corintios capítulo 12, verso 4. Dice la palabra de Dios: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Examínate a ti mismo. ¿Cuáles son los dones que Dios me ha dado? ¿Cuáles son las áreas en las cuales yo puedo trabajar de acuerdo a mis dones? No trabajes en el área donde tu don no te alcanza. Primero empieza a trabajar en las áreas donde tus dones son más fuertes. Si eres bueno sirviendo, trabaja para la edificación de tu iglesia donde ese don se pueda pulir más. Si eres bueno hablando, bueno, trabaja para la gloria de Dios en una obra donde puedas hablar a las personas. Si eres bueno administrando, bueno, trabaja en un área del Señor donde seas bueno administrando. Ya, si quieres pulir algún otro don con el tiempo donde no eres bueno, bueno, con el tiempo eso se irá puliendo, pero mientras trabaja donde eres bueno, para que no se te complique la vida. ¿Me explico? Siguiente. Cuentas con todos los recursos celestiales. Es una realidad. El cristiano tiene las puertas de los cielos abiertas para él. Vean lo que dice el Señor, es una gran promesa, y ya lo vimos en el Sermón del Monte, Mateo 7, versículos 7 y 8. Mateo 7, versos 7 y 8. Mateo 7, versos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ahí está el Señor diciéndote: pídeme, yo te quiero dar. ¿Quieres trabajar para mi obra? Perfecto, pídeme lo que necesitas. Recuerdan el ejemplo de Nehemías. Nehemías quiso en oración: Señor, dame los recursos necesarios, pero pidió una cosa que a mí se me ha quedado bien clara: dame la oportunidad para hablar con el rey. ¿Cuántos meses pasaron? 4 habíamos dicho, 4 meses, y después, ¡pum!, tuvo la oportunidad. ¿Pero por qué? Porque Nehemías sabía que tenía todos los recursos celestiales a su disposición para trabajar en la obra de Dios. Pues el Señor dice: ¿se te ofrece algo para trabajar en mi obra? Pídemelo. No se vale decir: Señor, yo no tengo los recursos, la capacidad, el tiempo, el talento para trabajar en tu obra. No se vale decir eso, porque el Señor dice: pídeme y se te dará. Pídeme lo que te haga falta para trabajar en mi obra y yo te lo iré dando como yo vea conveniente para ti. Solamente ponte a trabajar. Entonces ahí tienes todos estos recursos, y sobre todo hay un último. Tienes por recurso la palabra de Dios, que ahí vas a encontrar todo el consejo de tu Señor para que puedas echar manos a la obra y puedas trabajar. Entonces, ya vimos que el Señor nos manda a trabajar, ya vimos los recursos que nos da para trabajar, y ahora vamos a ver el tercer punto: el pueblo de Dios que trabaja en su obra. El pueblo de Dios que trabaja en su obra. Tal vez hasta este punto digan: Sergio, no hemos tocado ningún versículo de los que hemos visto. ¿Para qué leímos los 32 versículos? Bueno, ya vamos a empezar a ver los 32 versículos. Ahora sí, no todos, pero ahora sí vamos a empezar a ver algo de los 32 versículos. Miren, en estos 32 versos, hermanos, de Nehemías capítulo 3, encontramos a diferentes personas que se involucraron en la obra de Dios. Muchos tipos de personas. Vamos a analizar a estas personas y de ellas vamos a aprender verdades que nos ayudarán en la obra del Señor. De estas personas encontradas en el capítulo 3, vamos a encontrar verdades que nos ayudarán en nuestra obra
en nuestro trabajo que le hacemos al Señor. Vean lo que dice el verso 1. Nehemías capítulo 3, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Dice, entonces se levantó, escuchen, el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Nehemías quiere empezar con esto. Dice, se empezó primeramente con el muro de las puertas de las ovejas, entonces tengo que mencionar primero a las personas que iniciaron con esta obra. Y las personas que iniciaron con la puerta de las ovejas, si están en sus mapas, está hasta acá arriba la puerta de las ovejas, fueron los levitas, específicamente el sumo sacerdote y los sacerdotes que trabajaban en el templo de Dios. Ahora, ¿por qué iniciaron los sacerdotes? La puerta de las ovejas era la puerta y el pedazo de muro más cercano al templo de Dios. Y además, ¿saben por qué se llamaba puerta de las ovejas? Porque por esa puerta entraban las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo. Por eso se llamaban la puerta de las ovejas, porque ahí iban las ovejas que iban a ser sacrificadas. Entonces, como este era un lugar santo, los únicos que tenían que trabajar en esa obra eran los levitas, sacerdotes. Por eso el sumo sacerdote tuvo que entrar y trabajar. Pero eso simboliza algo muy importante, hermanos. Imagínense las caras que vieron los levitas, el pueblo judío, cuando vio que el sumo sacerdote se estaba ensuciando las manos, diciendo, ¡ay, la obra va en serio! Aquel sumo sacerdote que tenemos por la persona más allegada a nuestro Señor, a nuestro Dios, aquel que puede entrar una vez al año a su presencia, se está ensuciando las manos para hacer los muros que le corresponden solamente a Él. Fue algo grande. Y aquí podemos nosotros aprender algo del trabajo de estos sacerdotes. No solamente del sumo sacerdote, sino de los sacerdotes. Y aquí encontramos la primera verdad, hermanos. Los líderes espirituales deben de ser los primeros en dar el ejemplo de trabajar en la obra de Dios. Esta es la primera verdad encontrada. Los líderes espirituales deben de ser los primeros en dar el ejemplo en trabajar en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque cada iglesia local necesita líderes fuertes. Que las ovejas vean que realmente quieren honrar a Dios, que realmente le echan ganas en estudiar la palabra de Dios, que se esfuerzan en entender a su Señor para compartir el evangelio y capacitar al cuerpo de Cristo para el trabajo que el Señor le ponga a cada uno en individual. Por eso es importante los líderes fuertes en las iglesias. ¿Por qué? Porque si un líder es fuerte en la iglesia, la congregación sí podrá decir esto. ¿Saben por qué Pablo dijo estas palabras? Sed imitadores de mí así como yo soy de Cristo. Porque sabía que las personas que él había evangelizado lo veían y pueden decir, yo te puedo imitar a ti, Pablo, porque tú imitas a Cristo. Te puedo seguir a ti en la labor que tú emprendas, porque yo sé que tú estás con Cristo. Bueno, eso tenemos que llegar a ser los líderes. Dar el ejemplo tal que ustedes puedan decir, nosotros lo seguimos. ¿Por qué? Porque sabemos que ustedes quieren ser a la semejanza de Cristo. Y eso no es malo, todos tenemos gente que admiramos en la palabra de Dios, pero aquí la primera verdad es que los líderes tienen que ser fuertes en el trabajo, tienen que ser los primeros en involucrarse. Ahora, con esto pasamos al siguiente punto. Ustedes saben que siempre va a haber dos tipos de personas en la iglesia, siempre va a haber dos tipos de personas en la iglesia. Los que trabajan en la obra de Dios y los que no trabajan en la obra de Dios. Bueno, ustedes pueden identificarse en estos dos grupos. Yo espero que ustedes estén en el grupo de los que trabajan en la obra de Dios. Espero que estén allí. Espero que no estén solamente en tus casas o como hemos visto con Marta, afanados y olvidarnos del servicio de nuestro Señor. Bueno, hay dos tipos de personas y esta es la siguiente verdad. Hay dos tipos de personas en la iglesia. Vayan al verso 5. Nehemías capítulo 3, verso 5. Y aquí se nos va a hablar de dos tipos de personas, los que trabajan y los que no trabajan. Recuerden, estamos reconstruyendo los muros. Bueno, nosotros no, ellos. Dice el verso 5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Nehemías no dejó escapar ningún detalle. De hecho, dicen que lo que encontramos en el capítulo 3 era un resumen de una carta que él le tenía que mandar al rey de Persia para ver cómo estaba la obra. Entonces aquí encontramos que Nehemías fue detallado y dijo,
rey, estos están trabajando y estos no están trabajando. Pero sobre todo, era un registro futuro para que todos vieran a la gente que sí trabajara y a la gente que no iba a trabajar. Por eso el Señor lo permitió en la palabra de Dios. Y aquí encontramos un ejemplo de estos hombres, de los tecoitas. Eran judíos que vivían en esta región de Tecoia. Y estos hombres, cuando se enteraron que se necesitaba gente judía para edificar el muro, pues ellos fueron y dijeron, queremos edificar el muro. Ellos no les importó dejar sus ciudades para ir y hacer la obra de Dios y involucrarse en el trabajo de Dios. Pero ellos nos dieron un gran ejemplo. Pero ¿saben quién no nos dieron un gran ejemplo? Sus grandes, sus líderes. Sus líderes no prestaron ayuda. Dice la palabra de Dios, sus grandes, sus líderes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. El texto da a entender que cuando los líderes vieron el trabajo, que era manual, que era ensuciarse, que era dejar sus comodidades, el texto da a entender que los líderes de estas personas, de estos judíos, menospreciaron el trabajo como diciendo, háganlo ustedes, yo no lo quiero hacer, háganlo ustedes. Eso da a entender el texto, que ellos vieron poca cosa el trabajo de Dios. Y los tecoitas, ¿qué hicieron? Más chamba para nosotros, pues qué mejor. Mejor que trabajemos más en la obra de Dios. Y esto nos enseña esta verdad, hermanos. La verdad es la siguiente. El pueblo de Dios debe de trabajar en la obra de Dios, escuchen, aunque sus líderes o el resto de sus hermanos no tengan la intención de hacerlos. Es una realidad. Los líderes tenemos que ser ejemplo. Esta es una realidad. Pero ¿qué pasa si en nuestras iglesias los líderes no son de ejemplo y nuestros hermanos no quieren trabajar en la obra de Dios? Tienes que ser igual que los tecoitas. Ah, ¿no quieren trabajar? Perfecto, calladito, yo sí trabajo. Yo sí voy a trabajar en lo que a mí me corresponde. Voy a compartir el evangelio, voy a dar despensas, voy a ayudar, voy a escuchar a las personas, voy a decirle a mis hermanos qué se les ofrece en oración. No sé, a lo mejor quiero hablar con drogadictos alcohólicos porque yo pasé por lo mismo. Pues voy a las calles y hablo con drogadictos y alcohólicos y les comparto de Cristo y les enseño cómo salir de sus adicciones. Ay, pero es que nadie lo está haciendo y pateas tu botella. ¿Y? ¿Quieres hacerlo tú? Sí. Tienes al Espíritu Santo, tienes tus dones, tienes la oración de la iglesia. Ve y hazlo tú. Bueno, gracias a Dios, aquí en la iglesia, por lo menos Alejandro y yo, platícanos qué quieres hacer para apoyarte y orientarte, ¿no? A lo mejor sí, será un trabajo que tú solamente tienes que hacer, pero por lo menos contarás con el apoyo y el consejo de la iglesia. Y en la oración, por supuesto, del grupo de oración de las hermanitas, claro está. Pero ve y hazlo, o sea, ve y trabaja en la obra del Señor, ve y comparte el evangelio. ¿Quieres poner un orfanato? Bueno, pues ahí veremos cómo ayudarte. No sé, lo que el Señor a ti te ponga, yo estoy hablando. Pero ponte a trabajar en la obra del Señor, del Señor. Y estos hombres nos enseñaron esta verdad. Tú tienes que trabajar aunque los demás no trabajen. Esta es la realidad. ¿Por qué, hermanos? El trabajo del Señor es como la salvación personal. Personal. Había un pastor que yo lo admiro mucho. Se llamaba Zacarías. Él trabajó un tiempo con Paul Washer cuando estaba en Perú. Creo que todavía encuentra sus sermones en internet. Se ve que está más bajito que yo, gordito con un bigote. Está graciosito el hermano, sin ofenderlo. Ya hablé de más. Perdón. Bueno, el hermano decía que en su iglesia él tenía el anhelo de evangelizar. Entonces, siempre dice él en su testimonio, que cada domingo él salía con su esposa y sus hijas, menciona hijas, a evangelizar. Y una vez le preguntaron, hermano, ¿y por qué no le dice a otros hermanos que vayan con usted a evangelizar? Y él les dijo, me acuerdo muy bien de su respuesta, yo ya les he dicho en las predicaciones que salgan a evangelizar. Ellos saben que cada domingo yo voy a evangelizar con mi familia. Si ellos quisieran, ya estarían conmigo. Pero mientras ellos quieren, yo tengo que seguir con lo que el Señor me ha mandado a mí y a mi familia. Y ahí me quedé. Hasta ahí queda el ejemplo. Ahí quedó su testimonio. Imítenlo a él. Imítenlo a él.
Ustedes hagan lo que les corresponde. Hagan lo que les corresponde. Y así pasamos al siguiente texto. Vayan buscando el verso 27. Vean, una vez más mencionamos a los tecoitas. Y estos son 2 puntos más a agregar. Vean lo que dice el verso 27. Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Aquí viene algo muy interesante. Los tecoitas habían terminado su parte del muro. ¿Y sabes qué hicieron después? Se fueron a otra parte del muro a ayudar. A ver, ya terminé lo que me corresponde. Ay, tengo tiempo y puedo. Pues me voy a otra parte del muro a ayudar. Hermanos, aquí encontramos que cuando un hombre de Dios tiene disposición de la obra de Dios, no le importa soportar doble fatiga con tal de satisfacer el deseo de su Salvador. No le importa. ¿Saben por qué algunos comentaristas dicen que estos hombres trabajaron doble? Algunos comentaristas dicen que estos hombres trabajaron doble porque al ver que sus líderes no iban a trabajar, dijeron, tenemos que suplir su parte. Tenemos que suplir su parte. Ellos nunca, en ningún lado, Nehemías escribió que se quejaron de sus líderes que no trabajaron, sino ellos, ¿qué dijeron? Como nadie más quiere trabajar, como estos líderes, esta cantidad de líderes no va a trabajar, pues no hay problema, trabajamos su parte para suplir la necesidad que tiene Dios en esta ciudad. Así tienen que seguir ustedes este ejemplo. Tienen que seguir este ejemplo. Quizá les tocará trabajar doble porque no habrá muchos cristianos que trabajen en esa obra. Aquí en Coajimalpa, digo. Pero no importa, ustedes tienen que seguir adelante porque no le están trabajando a hombre, le están trabajando a quién, a Dios. Y alguno a lo mejor se preguntará, bueno, pues los tecoitas ya le hicieron la chamba a sus líderes porque trabajaron por ellos. ¿Qué va a pasar con sus líderes? ¿Qué va a pasar con ellos? Muy simple, hermanos. ¿Qué creen? Lo repito, Nehemías tomó nota. Y esta nota quedó plasmado en la palabra de Dios. Y quedó plasmado en la palabra de Dios que los líderes eran unos perezosos. Cuando tú trabajes en la obra de Dios, no veas si el hermano de al lado no está trabajando. Dios escribirá en su libro, fue perezoso, no quiso trabajar, no venía a la iglesia, no oraba, no leía las escrituras, no amaba a su hermano. Todo eso va a escribir el Señor. Tú concéntrate en ¿qué? En lo tuyo. Que Dios juzgue a su siervo. Tú trabaja en la obra de tu Señor. ¿Me explico? ¿Y qué creen? Dios los juzgó a ellos. Líderes perezosos, no trabajaron. Y sin duda el Señor eso les dirá. ¿Cuál es tu recompensa? Tú que sí trabajas o que quieres trabajar ya en la obra del Señor. Vayan conmigo, Lucas 12:37. Lucas 12:37. 37. Lucas capítulo 12, verso 37. Dice así la palabra de Dios. Dice, Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle ¿qué? Velando, esperándolo. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá ¿a qué? A servirles. Tu propio Señor te va a servir. Ya trabajaste mucho. Tu recompensa es que yo voy a estar contigo sirviéndote a ti. No te preocupes, no despiertes a los perezosos. Yo ahorita los voy a despertar. Y los voy a despertar fuerte. Los voy a despertar fuerte. Porque fueron desobedientes. Pero tú que sí trabajas, tranquilo. Tú tranquilo, tú tranquilo. Si no trabajas, por favor, preocúpate. Ahí sí, preocúpate. Preocúpate. Vamos a pasar a otro verso, al verso 10. Nehemías capítulo 3, verso 10. Vamos a ver otra verdad. Quiero terminar con eso, así que por favor présteme unos cuantos minutos más para terminar la predicación. Verso 10. Nehemías capítulo 3, verso 10.
Asimismo, restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró a Tus, hijo de Hasabnías. A ver, vean bien lo que dice el texto. Asimismo restauró junto a ellos. Bien, escuchen, y frente a su casa. Y se mencionan estos hombres, ¿no? Hijo de Arumaf. Bien, quiero que noten esto. Estos hombres trabajaron en la reconstrucción del muro de Jerusalén, sí, pero ¿dónde trabajaron? Enfrente de su casa. Enfrente de su casa. No tuvieron que ir a otro lado de la ciudad. No tuvieron que dejar su ciudad como los tecoitas, sino simplemente estaba su casa, enfrente estaba el muro, y ¿qué dijeron? Tenemos que reconstruir enfrente de nuestra casa. Aquí encontramos esta verdad. Escuchen, la siguiente verdad es: no siempre es necesario ir lejos para hacer la obra de Dios. Primero hay que empezar en nuestra comunidad. Estos hombres no tenían que quemarse la cabeza diciendo, tengo que ir hasta el otro lado. Aquí enfrente de mi casa tengo que hacer la obra de Dios. Pues no me quemo las pestañas, empiezo con lo que está enfrente de mi casa. Esta es una realidad. Hermanos, sin duda hay muchas personas que dicen, hermanos, Dios me ha mandado, me ha puesto en mi corazón ir a la Patagonia, a la parte más baja de América, a evangelizar. Así que por favor les pido a todos ustedes que oren por mí, que mañana ya me voy. Y miren, en verdad, yo aplaudo mucho cuando ustedes vienen a mí, o cualquier otro hermano en Cristo viene a mí y me dice, Sergio, hoy evangelicé, hoy hice esto, estoy haciendo esto. En verdad yo les aplaudo. Y cuando escucho a personas, a cristianos que dicen, tengo el ánimo de ser misionero, de salir a otros estados, de irme, en verdad, a mí me da mucho gusto, en verdad, a mí me da mucho gusto. ¿Por qué? Porque sé que allá también hay necesidades. Pero si yo me encuentro hermanos o hermanas en Cristo que me dijeran que su mayor anhelo es irse a la Patagonia, porque solamente allá pueden servir a Dios, escuchen, solamente allá pueden servir, yo les haría las siguientes preguntas. A ver, hermano, hermana, ¿tú me dices que solamente allá, hasta el sur de nuestro planeta puede servir? Déjame preguntarte, ¿ya te encuentras evangelizando en las calles de tu colonia? ¿Te encuentras, es más, no salgamos a las calles, ¿te encuentras sirviendo en tu iglesia local? Este es un problema, ¿eh? Este es un problema. Muchas veces queremos servir en otros lados y no servimos en nuestras iglesias y no hemos compartido el evangelio ni siquiera a los que viven enfrente de nuestras casas. Este es un problema muy grande. Dios muchas veces no quiere que te vayas muy lejos. Dios quiere que pongas manos en la obra como estas dos personas, como esta persona. ¿Dónde? Enfrente de tu casa, nada más. En tu calle, en tus vecinos, en tu colonia. Quiere que ahí trabajes. Quiere que ahí trabajes. Si tú me dices, solamente tengo que trabajar allá, entonces tienes una idea muy mal de trabajar en la obra de Dios. Dios quiere que te involucres con lo que están a tu alrededor. Es más, así dio la orden. Vean lo que dice. Yo lo leo. Hechos capítulo 1:8, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. A ver, 12 apóstoles, los apóstoles, vendrá el Espíritu Santo, recibirán poder, pero ¿dónde van a empezar a evangelizar? ¿Dónde van a empezar? En Jerusalén, en la ciudad, después en Judea, en la región, Samaria, saltarte de tu región y después ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. Pero primero, ¿dónde? En tu ciudad, en tu zona, en tu comunidad. Primero empieza ahí. Muchos cristianos jóvenes, ¿qué hacen? Trabajo. Bien, qué bueno que tengas ánimo de trabajar. ¿Trabajas en tu iglesia? No. ¿Trabajas en tu calle? No. Me voy hasta Tlalpan para servir al Señor. Ay, no funciona así. No funciona así. Primero en tu casa para que te capaciten en tu iglesia, para que compartas con tus más allegados y después ocurre lo que vemos ahora sí, más adelante. Esta es la siguiente verdad. Ya vimos que había hombres que trabajaban enfrente de su casa, ¿cierto?
pero también había hombres que trabajaron de otras ciudades que vinieron a Jerusalén. Esta verdad se va a contraponer en algún sentido a la que ya vimos. Miren, encontramos judíos de las siguientes ciudades, yo lo describo. Encontramos judíos que venían de Jericó, verso 2, que venían de Tecoa, verso 5, que venían de Gabaón, verso 6, que venían de Mizpa, versos 7, 15 y 19, que venían de Sanoa, verso 13, que venían también de la ciudad Bet Akerem, verso 14, que venían también de Bet Sur, verso 16, y que venían de Keila, verso 17 y 18, y un judío por ahí que venía desde Babilonia, que venía ahí Nehemías. Tenemos uno por ahí. Entonces, la verdad anterior fue que no es necesario irnos lejos para trabajar en la obra de Dios. Esta verdad es la siguiente. Si Dios te manda a salir de tu ciudad, pues prepárate y salte de tu ciudad. Si Dios te manda a hacer eso, bueno, pues hazlo. Yo en lo personal, a la luz de la palabra de Dios, veo que hay pasos. Sirve en tu iglesia local, trabaja en tu comunidad. Una vez siendo trabajado en tu comunidad y habiendo pues servido en tu comunidad, habiendo aprendido, ahora sí puedes pensar en ¿qué? En irte lejos. Mientras no. Mientras no. Porque no estás capacitado, no estás preparado y eso lleva tiempo. Pero si el Señor, después de haber sido capacitado, preparado, te manda lejos, como a Nehemías, como estos hombres judíos que salieron de sus ciudades, dejaron sus comunidades, pues prepárate y ve, simplemente ve a trabajar en la obra de Dios donde Él te mande. No importa el lugar, porque no estás solo, Dios estará contigo. Para esto tienes que orar al Señor y pedirle guía. Orar al Señor y pedirle guía. Porque en verdad, hermanos, también se necesita personas que trabajen en otros lugares, donde el Señor no ha sido proclamado, donde las necesidades son más que aquí en la ciudad. Pero antes, como tu pastor, te doy este consejo. Prepárate y trabaja primero aquí para que lo que desarrolles aquí lo puedas poner en práctica ya. Es necesario. Quisiera que usted nada más anotaran este verso, Romanos 10, 14 y 15, que habla sobre la importancia del evangelismo. Romanos 10, 14 y 15. Voy a continuar. Miren, Romanos 10, 14 y 15, miren, quizás en este punto ustedes estén diciendo, es verdad que debo de trabajar en la obra del Señor, pero eso hay que dejárselo a los que están muy metidos en la obra de Dios. Porque yo solamente soy un simple empleado, solamente soy un ama de casa, solamente soy un simple comerciante. No tengo muchos talentos, ¿entiendes, Sergio, no? Y a lo que yo te puedo decir, bueno, es que no importa cuál es tu profesión, no importa a qué te dediques, no importa el contexto cultural de donde vengas, porque Dios ocupa a todos. Vean, Dios ocupó a diferentes hombres con diferentes profesiones. A ver, para construir muros se necesita albañiles, ¿cierto? Y se necesita gente que trabaje. Miren lo que estaban construyendo los muros. Un orfebre, verso 8 y 31, 32 también. Un perfumista, verso 8. Mercaderes, verso 32. Oficiales de distrito, versos 9, 12, 14 y 19. Y un copero. Ahí estaban construyendo los muros. Ay, pues yo no sé trabajar en la obra de Dios, pero ¿hay alguien que me enseñe? Sí, pues me meto de lleno. Trabajar en la obra de Dios se requiere disciplina, dones, talentos, sí, pero también se requiere aprender. Y para eso vemos personas que enseñamos a cómo hacerlo. Y para eso tú te vas a aventar para aprender. Apuesto que estos hombres, apuesto que el perfumista, aquella persona que se dedicaba a hacer perfumes, yo ahora ya dijo, ahora ya puedo hacer 4 muros, ya puedo hacer mezcla, ya puedo hacer tabiques, porque ya aprendí, ya me involucré. No era lo que él aprendía, sino lo que iba a hacer en nombre de Dios. Y con el trabajo a lo mejor le iba a costar. A lo mejor su cuerpo no es como un cuerpo de albañil, ustedes me entienden cómo son ellos, corriosos. Pero él quería involucrarse en la obra del Señor y se involucró. Yo no sé trabajar, Señor, dijo uno de estos hombres. Quizás el mercader, yo no sé trabajar en los muros, pero por ti, Señor, tomo la responsabilidad de lo que has puesto en mi corazón e iré y aprenderé. Y para eso vuelvo a lo mismo, tienen sus dones, tienen al Espíritu Santo, tienen a la iglesia que no los vamos a dejar solos y que los vamos a estar impulsando a hacer lo que
a ayudarlos a hacer lo que el Señor los manda a ustedes por individual. Es la realidad. Por último, solamente en este punto, quiero que vean algo muy interesante. Verso 12, Nehemías 3:12. Nehemías 3:12. Vean esta verdad, está muy interesante. Verso 12. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Escucha, él con sus hijas. Se mencionan mujeres involucrándose en la obra del muro. Mujeres. Ahora, por la época y por el contexto, las mujeres no se hicieron a un lado las mangas y dijeron, voy a trabajar de albañil. No, no hicieron eso las mujeres, no trabajaron. De acuerdo con los estudiosos, estas mujeres no estuvieron ahí en los muros, levantando grava, haciendo tabiques, no. ¿Saben en qué los comentaristas se ponen de acuerdo en lo que estaban haciendo estas mujeres? Escúchenme. Dando dinero. Dando dinero. Ellas se involucraban en los muros, ¿cómo? Apoyando con recursos económicos. Entonces aquí encontramos la siguiente verdad. Si no puedes involucrarte como estas mujeres directamente en la obra de Dios, o sea, saliendo, trabajando, manchándote las manos y la ropa, escucha, debes de apoyar la obra de Dios. Si no puedes ir a hacerlo, tienes que apoyar la obra de Dios de los que sí están trabajando y haciéndolo. Estas mujeres dijeron, los hombres no me van a dejar trabajar. No es digno, por cultura, no es digno que yo trabaje. Pero puedo hacer algo. Darles dinero. Apoyarlos. Quizás ellas estaban dando agua, no sé. Quizás había otras mujeres que preparaban comida para más personas. Quizás había personas que decían, necesitamos lavar tal herramienta. No se preocupen, ustedes sigan haciendo lo que tengan que hacer, nosotros lavamos la herramienta. Trabajo que cada uno le corresponde de acuerdo a sus dones, de acuerdo a sus capacidades. Pero si no podían levantar los muros, tenían que estar apoyando. Esta es una realidad. Muchas veces Dios te pide a ti y a mí, a todos, que apoyemos. Escuchando al hermano, orando por los hermanos, viendo sus necesidades cuando están involucrados en la obra del Señor, o ten dinero, ten. Necesitas para la obra del Señor dinero. No me digas cuánto, ten lo que el Señor me puso en mi corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, vean lo que dice. Dice 2 de Corintios 9:7. Escuchen, 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en qué? En su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a ¿quién? Al dador alegre. Y este verso en su contexto habla de ¿qué? Del dinero. Así tenemos que apoyar. Así tenemos que apoyar. Hay un predicador que dijo las siguientes palabras, y sí, es Parwatcher, hablo mucho de él. Él dijo lo siguiente conforme a la obra de predicar el evangelio en las misiones. Dice, hay gente que está llamada a bajar al pozo, y refiriéndose a ir de misionero. Pero si tú no puedes bajar al pozo, si tú no puedes ir de misionero, entonces estás llamado a sujetar la cuerda de aquellos de los que bajan. Apoyar a tus hermanos económicamente, en oración, en apoyo moral, estar ahí al lado de él. Si tú no bajas a hacer la obra de Dios, porque no puedes, X y razón, tienes que hacer la obra de Dios apoyando a tus hermanos que sí van y salen a construir la iglesia. Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. No hay hermanos perezosos. Y aquí rápidamente le doy los últimos puntos. Punto 4, ya para terminar. ¿Cuál fue la recompensa de estos hombres? De hacer su muro. Sí, fue terminar el muro de la ciudad, claro. Quedó y estaban protegidos. Era la voluntad de Dios, por supuesto. Pero ellos tuvieron una recompensa, que sus nombres y su trabajo estuvo en la palabra de Dios. Que creen la palabra de Dios es eterna. Por toda la eternidad se va a recordar que estos hombres y estas mujeres se involucraron en la obra del Señor. Este es tu galardón, hermanos. Este es uno de tus galardones.
que en los registros de la eternidad del reino de los cielos diga Maricruz, Agustina, Teresa, pongan sus nombres, Aurora, trabajaron en la obra de Dios. Que Emilio lo dejó todo para ir a trabajar. Para que Anita estaba orando fervientemente por sus hermanos que estaban saliendo afuera. Ese registro se va a quedar. Pero déjame decirte que nuestro Dios da mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Así que Él te ofrece esto mientras trabajas en la obra de Dios. Que tú en esta tierra eres su embajador. 2 Corintios 5:20. También te invita, trabajando en la obra del Señor, a que arrebates almas del infierno. También es tu recompensa. Que arrebates almas del infierno y que no solamente contentos con eso, que cuando muramos y que lleguen el día de los juicios, tendrás tus galardones personales por obedecer a Dios. En el reino de los cielos, y Él te los va a dar personalmente. Esto lo encontramos en Mateo 5:12. Entonces, la paga es mucha, porque el trabajo también es mucho, pero créanme, el trabajo es menor de lo que la paga ofrece. La paga es más grande que el trabajo, créanme. Y yo quiero cerrar con esto, hermanos, con una última verdad. Una última verdad. ¿Se acuerdan ustedes? Ya hemos visto a diferentes grupos de personas. Quizás tú, aún después de ver la paga, después de ver la obra que tienes que trabajar, después de ver todos los recursos, quizás en tu corazón tú no has podido soltar tu pasado. Y tú digas, ¿cómo voy a servir a este Dios todopoderoso si yo fui tal persona? Si aún lucho contra mis pecados. ¿Cómo puedo servirle? ¿Cómo puedo empezar? Si solamente veo pecado en mí. La siguiente verdad, hermano, es de que el Señor ya no ve tu pecado porque ahora ve a su Hijo en ti. Así que ponte a trabajar. ¿Y en qué me baso? En el versículo 11 de Nehemías 3 se menciona una persona muy peculiar. Nehemías 3, verso 11. Escuchen. Malaquías, hijo de Harim. Ahí nos detenemos. Un tal Malaquías, hijo de Harim, se involucró en construir los muros. ¿Quién es este hombre? Este hombre ya se había mencionado en Esdras capítulo 10, verso 31. Este hombre, antes de que Esdras llegara a la ciudad, se casó con una persona que no era judía y tuvo un hijo con él. Cuando Esdras dijo, propongo que se divorcien y que abandonen a sus hijos para glorificar a Dios, este hombre Harim, ¿qué hizo? Dejó a su esposa, dejó a su hijo, los echó de su casa y dijo, yo glorificaré a mi Dios, porque yo había pecado, sufriré esta consecuencia. Años después, este hombre, ya arrepentido de su pecado, que no era pequeño, él merecía la muerte, casarse con un no judío era muerte, él merecía la muerte, se volvió a casar, no lo sabemos, permaneció soltero, no lo sabemos, pero en la Biblia encontramos que este hombre había sido pecador arrepentido, pero a fin de cuentas pecador. Lo volvemos a encontrar unos años después, ya trabajando en la obra del Señor. Ya no se dice en este escrito, ya no se dice Malquías, hijo de Harim, pecador, sino ahora se le conoce trabajador de Dios. Dios ya no ve tu pasado. Esta es la última verdad. Por eso, hermanos, yo los animo a que trabajen en la obra de Dios. Solamente vean allá afuera, ¿cuántos cristianos están trabajando hoy en día? No muchos. Yo quiero que tú seas la excepción en que tú trabajes en lo que a ti te corresponde. Así que trabaja y vamos a entonar la alabanza. Firmes y adelante, es que Cristo nos ve en nuestra labor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar.